tardes. Les saluda el maestro David Cadena en representación del licenciado René Castellano Holguín, director y fundador de la revista Lex Informa. En esta ocasión vamos a tener a un gran invitado. Este invitado va a ser una persona que se ha dedicado todo este tiempo, una persona joven. Me gusta trabajar con personas jóvenes, con grupos jóvenes, porque siempre hemos tenido ese estereotipo de que los jóvenes no tenemos esa cultura o ese conocimiento. La verdad es que agradezco porque me considero dentro de parte de grupos jóvenes y dentro yo lo veo al licenciado, toda su trayectoria, a quien vamos a estar presentando en este momento, es el licenciado Adrián Sánchez Guerrero. Les platico quién es el licenciado Adrián Sánchez Guerrero. El licenciado Adrián Sánchez Guerrero es abogado penalista, ha participado en distintos foros, en distintos paneles jurídicos, ha participado dentro de los medios de comunicación, en programas de televisión, en programas de radio, en programas de espacios de difusión y cultura y conocimiento jurídico. También tiene participaciones dentro de las revistas más importantes y periódicos del país. Por tal motivo, el tema que hoy vamos a hablar es un tema muy importante, hablar de la presunción de inocencia. Desde el punto de vista del human rights, desde el punto de vista de los derechos humanos, el licenciado Adrián Sánchez Guerrero, como abogado penalista en el foro, en las audiencias, nos ha dado desde su punto de vista la experiencia y la participación de qué hay que hacer, cuáles son estos principios que se tienen que establecer a través de una protección. Y bueno, trabajando desde este tema que la obligación que tiene el Estado frente a los derechos humanos de respetar, proteger, promover y garantizar esta cultura de los derechos humanos, pues bueno, también cómo lo vamos a aplicar desde los operadores y operadoras del derecho. Es por eso que el licenciado Adrián Sánchez Guerrero tengo el gusto hoy de presentarlo y que nos va a participar y que va a comentarnos este tema de la presunción de inocencia. Licenciado Adrián Sánchez Guerrero, muy buenas tardes, muy buenas noches desde la Ciudad de México, donde usted me está transmitiendo en telepresencia. Bienvenido, este es su espacio, a nombre del licenciado, a nombre del licenciado René Castellano Holguín, disculpa, te doy la bienvenida y pues muchas gracias, bienvenido a tu espacio, bienvenido licenciado Adrián. Maestro David, muchísimas gracias por esta cálida bienvenida. Para mí es un honor y un privilegio el poder estar aquí con todos ustedes, no solo con usted, colega, sino con todas aquellas personas que nos están escuchando en este momento, que nos están viendo. Pues bueno, también darles la bienvenida. Es un gusto que estén aquí conectándose con nosotros. Y como bien lo mencionó, vamos a hablar de un tema bastante interesante, un tema quizá un poco explorado, pero pues bueno, estamos aquí con todo el gusto del mundo. Licenciado Adrián, bien como lo comentas, también es bienvenido también a todas las participaciones, a todos los usuarios y usuarias que se están conectando en este momento a redes sociales, por Facebook, que nos están viendo en distintas partes de la República. Bienvenidos y bienvenidas y por favor, pues estamos para disfrutar este espacio, para compartir y difundir conocimiento y cultura jurídica. Licenciado Adrián Sánchez, este es su espacio y esta es su casa. Por favor, con el uso y la venia puede usted comenzar. Maestro, muchísimas gracias. Pues bien, me gustaría antes de notar y contextualizar a las personas que nos están viendo de este tema el cual abordaremos el día de hoy, la presunción de inocencia. Pues bien, si pareciera un tema un tanto reciente, no lo es, ya llevamos más de 10 años enseñando este término y esto lo es gracias a la reforma del 2008. Gracias a esta reforma, pues bueno, es que hoy día conocemos la presunción de inocencia. Un claro ejemplo que me gusta mencionar al principio de este tipo de charlas es diferenciar cómo se llevaba el sistema penal acusatorio antes, bueno, cómo era el sistema antes. En cuanto a la presunción de inocencia, con anterioridad era toda aquella persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, desde ahí ya estamos encasillando una postura jurídica que en el ámbito penal, pues bueno, la culpabilidad de la comisión de un delito. Sin embargo, posterior a ello, desde la reforma del 2008, pasamos ahora a este término, que bueno, también lo pudimos ver en la película Presunto Culpable. Este tipo de películas también dio pie a la reforma de este artículo para poder nosotros presumir la inocencia de una persona, porque, pues bueno, la postura que han tenido los juristas es que anteriormente era muy fácil que cualquier persona que se le hubiera acusado de algún delito estuviera en prisión preventiva. Lo que queremos hacer, bueno, la intención de esta reforma es evitar todo el proceso de una prisión preventiva para que no llegara a un reclusorio, no llegara a pisar las cárceles. O sea, ¿por qué? Porque estaba sobrepoblada de una manera descomunal. Entonces, con estas precisamente salidas alternas o medios de solución de conflicto,
podemos nosotros encasillar a que no necesariamente tenemos que pasar por todo el proceso penal para que nos emitan una sentencia, y si en todo caso fuera inocente, pues no estuviera 1 o 2 años privado de su libertad o medios de solución de conflicto. El principio es diferenciar cómo era el sistema antes y cómo es ahora, el cual es evitar la sobrepoblación en las cárceles. Es importante también mencionar que, pues bueno, gracias a esta precisamente presunción de inocencia fue que dieron orígenes la solución de conflictos y controversias. Pues bueno, aquí tratamos de llegar a una conciliación con la víctima u ofendido para que precisamente la persona que cometió aquel delito pues no llegue a pisar las cárceles. Pues seguramente escuchamos el caso de una persona por cuestiones de hambre, de necesidad, va a la tienda, un gansito, un refresco, y llegan elementos de seguridad pública, lo detienen, lo trasladan a un ministerio público, dicen, oiga, pues es que yo me robé por necesidad, ¿no? O sea, no se me hace justo que me estén encarcelando cuando hay ladrones que están cometiendo algún otro delito como violación, homicidio, robo con arma de fuego, etcétera. Estamos hablando de términos sumamente opuestos, ¿no? Entonces aquí donde el juez dice, pues bueno, o sea, si pueden llegar a una solución tanto al afectado, que es el dueño de la tienda, como a usted, que en este caso es el imputado, pues qué mejor para que ya no tenga la necesidad de que se le tenga que privar de su libertad. Aunque claro, nada más damos ese pie a delitos que no son graves, porque delitos ya graves, como lo es violación u homicidio, por supuesto que tiene que haber prisión preventiva para evitar que esta persona se sustraiga de la justicia, saliéndose del país, dándose a la fuga, etcétera. Esa es la principal diferencia de lo que era antes del informe de 2008 a lo que es actualmente, maestro. Bien, entendiendo entonces en esta reforma constitucional, de manera práctica, ¿cómo se aplicaría? Porque bueno, a través del principio indubio pro reo, a través del amparo en revisión 3623/2014, ¿cómo es? Porque es muy sencillo pronunciarlo en la parte teórica, pero en la práctica es totalmente un contexto totalmente diferente. Usted como experto, licenciado Adrián, ¿qué nos puede recomendar para todos las y los operadores jurídicos, de acuerdo al caso en concreto? ¿Cómo se puede llevar a cabo este mecanismo de aplicación? La mejor forma de llevar a cabo la presunción de inocencia es demostrando hechos ciertos. ¿Por qué? Porque si nosotros recabamos los elementos probatorios para posteriormente exhibirlos ante el Ministerio Público, pues evidentemente de ahí antemano el Ministerio Público tiene la total obligación de, con base a los elementos probatorios que tenemos, fundar y motivar que se está cometiendo un delito. Es decir, en el caso de violación, las pruebas, no solo basta con el hecho de que la persona manifieste o denuncie, inclusive formule su formal querella. Simplemente no basta con el hecho de que la persona lo denuncie. Tiene que haber, si es violación, tuvo que haber agresión física, eso lo tiene que probar evidentemente el médico legista, también tendría que algún perito en psicología, ginecólogo, tiene que haber alguna prueba de rastros de semen en la vagina de la mujer, en este caso si fue violada. Entonces, son ciertas variantes que al Ministerio Público le dan la certeza de que efectivamente existe la comisión de un delito. Entonces, siempre y cuando nosotros tengamos los medios probatorios para demostrar la inocencia, es por supuesto viable, siempre y cuando también no sea un delito grave. Ya estamos hablando que se tiene que llevar a cabo una prisión preventiva, porque esta persona, el jugador, puede sustraerse de la justicia. Ok. ¿Me escucha bien? Sí. Bien, licenciado. Entonces, bajo esta dinámica, dentro de lo que usted me comenta, dentro de la expertise que usted maneja, licenciado Adrián Sánchez, que como operadores y operadoras, porque me están así haciendo preguntas en redes sociales, ¿cuál es la forma práctica para poderlo determinar en el caso en concreto? ¿Cómo usted abordaría a través de poder aplicar esto en el supuesto o en un supuesto? Usted me hablaba de la fiscalía, pero ¿cómo lo podemos determinar desde un efecto ya más práctico, desde un efecto ya operativo,
para determinar cuáles son los mecanismos para entender y comprender a una persona que no es jurista, a una persona que no entiende el principio de presunción de inocencia. Esto los operadores del derecho lo comprendemos, pero un operador que no fuera una persona que esté en una situación de un caso en concreto, que esté necesitando de sus servicios, licenciado Adrián, ¿cómo usted lo interpretaría para poderlo comprender? Ok, no por el simple hecho de que se le acuse de algún delito a una persona, significa que cometió dicho delito. No por el simple hecho de que haya un señalamiento, una denuncia o una querella, significa que esa persona realmente cometió el hecho delictivo. Como comenté anteriormente, tendría que haber ciertos mecanismos de pruebas para direccionar a esta persona a la comisión del delito. Mencionaba hace un momento el ejemplo de la violación, en donde se tienen que recabar los elementos de prueba para que efectivamente esta persona sea declarada culpable ya en una sentencia. Recordemos que para este procedimiento pues, se le decreta la prisión preventiva para que no se sustraiga de la justicia. Entonces, he escuchado muchos casos prácticos, maestro, en donde llegan a la oficina y nos comentan, es que me dijo que me va a denunciar, es que me dijo que me va a demandar, y es que él puede hacerlo por esto. Entonces, mucha gente, como bien lo menciona, que no tiene el conocimiento amplio de lo que es el derecho y cómo funciona, se deja llevar por estas supuestas amenazas de denuncia, en donde se cree o se especula que con el simple hecho de que alguien me demande o denuncie, ya estoy como culpable. O sea, ya me están señalando, el típico me van a meter a la cárcel, es que van a venir por mí policías, cuando no es así. Todo tiene que estar debidamente acreditado. ¿Con qué? Con documentales, con fotografías, con cualquier prueba o indicio que dé pie a que ese delito realmente se cometió por esa persona. Licenciado, yo veo, por ejemplo, en los juicios familiares, donde la parte contraria, llámese actor o llámese demandado, en un juicio de violencia familiar, o se me ocurre en alguna situación donde exista un posible delito, nada más inician la denuncia y con esa denuncia quieren acreditar su acción en materia familiar. Evidentemente, pues bueno, si los abogados, el foro, llámese actor o demandado, en este caso llámese el demandado, objeta ese tipo de pruebas, pues la gente o el usuario piensa, tanto el actor piensa que con esto ya se están dando los elementos para acreditar que ya hay un tipo de delito, cuando ni siquiera se está dando más que en la etapa de investigación. Entonces, realmente, este mecanismo, ¿qué tiene que ver con el principio indubio pro reo, licenciado? Ok, bueno, en este tipo de situaciones, lo que comúnmente se ve cuando tratan de implementar, en este caso familiar, como bien lo precisa maestro, una situación penal, es meramente exhibir un trámite. Es decir, porque a fin de cuentas el juez no tendría por qué valorar algo que todavía sigue en proceso. Entonces, meramente es un antecedente. Oiga, su señoría, si se manifiesta la demanda, cabe mencionar que hay una denuncia por violencia familiar para el hoy demandado. Si bien es cierto, el juez lo puede valorar. El juez, derivado de esa denuncia que se hizo con anterioridad, puede solicitar al Ministerio Público copias de la misma carpeta de investigación, porque puede que únicamente esté la denuncia iniciada, pero ni siquiera ya exhibición de pruebas, manifestación de voluntad en cuanto a testigos, las pruebas son insuficientes. O sea, cuando la denuncia todavía está muy escueta, o sea, está recién iniciada, no tiene mayor valor probatorio, pero sí es cierto que el juez puede conocer del asunto, siempre y cuando, pues bueno, digo, no tiene la obligación de conocerlo. Sin embargo, a la valoración personal de él, puede desecharla sin mayor preámbulo. ¿Por qué? Porque es otra vía, no es la vía pertinente. Si ya se está denunciando la violencia familiar, se atiende de forma penal. Si aquí se está demandando una situación de alimentos, pues bueno, se va a girar lo conducente a los alimentos. No se tendría por qué mezclar las materias. Sin embargo, el juez, por supuesto, que puede valorar, así como el Ministerio Público puede valorar las manifestaciones que se están haciendo ante el juzgado de lo familiar. Pero no, queda como antecedente, no tiene mayor alcance, simplemente antecedente a valoración y consideración del juez.
Muchas gracias, licenciado. Miren, nos comentan en redes sociales, le mandan saludos, licenciado Isabel Cajica Zárate. Muy buenas tardes, presentes y saludos desde Tlaxcala. Diego García nos dice saludos desde la Huasteca Hidalguense. Saludos, mi querido Diego. Peque Dom, buenas tardes desde Alfayúcar, Hidalgo. Iseas García Lázaro, saludos desde la Ciudad de México. Adri López, muy buenas tardes, un gran invitado, saludos. Juan Aguilar, buenas tardes, saludos desde el Valle de México, desde el Valle de Bravo. Gracias, saludos Juan, hasta Valle de Bravo. Víctor Padilla nos manda saludos desde Aguascalientes, nos dice que espera este tipo de aportaciones y muchas gracias. Nos dice Orte Juárez, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se puede demostrar la inocencia de una persona cuando unos policías le siembran marihuana a un joven en su mochila? Licenciado, ¿qué tiene al respecto que comentarnos? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a toda la gente que nos está saludando. Realmente es un privilegio que mucha gente de toda la República Mexicana nos esté escuchando, ¿no? Mientras se pueda aportar poco o mucho de los conocimientos que, pues bueno, aquí se expresan. Qué gusto que se estén conectando y puedan escucharnos y vernos en esta conferencia. Y bien, maestro, pues respondiendo a la pregunta, estos casos hay muchísimos, maestro. O sea, realmente han llegado a la oficina exponiéndonos el mismo acto, el mismo hecho, en las mismas circunstancias. Y no es solo con marihuana, sino con ¿qué? Con armas de fuego, con algunos preservativos. Digo, o sea, el modus operandi prácticamente es el mismo. En caso concreto, como usted bien lo menciona con marihuana, lo que nosotros solicitamos es un examen de orina, en donde efectivamente, bueno, la sinceridad debe de ser muy importante con el cliente, abogado cliente. ¿Por qué? Tenemos que hablar con esta persona. ¿Realmente era la marihuana tuya, sí o no? Se tiene que ser sincero desde un principio. A fin de cuentas, estamos en el entendido que, bueno, pues ya está esta cuestión de legal mientras sea para uso medicinal. Entonces, dependiendo también los gramos, podríamos ver una estrategia jurídica. Es importante eso. Pero bueno, en el caso que no sea de la marihuana, ¿cómo lo podemos comprobar? Pues bien, un examen de orina en el cual, pues bueno, salga negativo a cannabis y nosotros le manifestamos al Ministerio Público que no era de él porque pues, obviamente esta persona no tiene contacto directo con la droga, no la consume. Sin embargo, también podría manifestarse una idea de que él está transportando. Es decir, lo podrían encuadrar inclusive hasta narcomenudistas y así se tipifica el delito. Pero más allá del hecho como tal, tendríamos que ver las variantes y las declaraciones de policía que lo esté revisando, que lo haya encontrado. Digo, si es muy común esto en las famosas inspección de rutina, pueden ser ahí. Entonces, cambia mucho el panorama si también nos vamos de Secretaría de Seguridad Pública a Policía de Investigación. Bueno, es que si tenemos Policía de Investigación de por medio, es porque ya hay una denuncia en contra de esta persona, ya se denunció algún hecho delictivo que podría enfrascar esta situación y pues bueno, sabemos que Policía de Investigación ya tiene el deber de indagar sobre los hechos probables de algún delito. Llámese narcotráfico, narcomenudeo, etcétera. Entonces, también sería interesante ver cuál es la declaración de los policías, qué tipo de policías eran, si hay alguna carpeta de investigación en contra de esta persona, si ha tenido antecedentes penales. Es una variante un poquito compleja, son pocos los datos que nos están precisando, sin embargo, a grandes rasgos, hay forma de demostrar que esa marihuana no es de la persona. Esto me imagino que se refiere al tema del IPH, del informe policial homologado, lo que el primer respondiente establezca. ¿Eso es a lo que se refiere, licenciado? Sí, porque a fin de cuentas se tiene que tomar la declaración del policía que está llevando a cabo este acto. Entonces, al ver la declaración, tendría que coincidir en todo caso a que este policía también esté en horas de labor, etcétera, porque muchas veces lo que se suele ocurrir aquí, desgraciadamente en México, en Ciudad Estado de México, pues que a veces se hacen pasar por policías, a veces no están en horas de labor y pues bueno, se dan este tipo de extorsiones. ¿Cómo? ¿Sabes qué? Mira, no te voy a presentar ante el Ministerio Público, pero tiene que haber dinero de por medio, ¿no? Digo, lamentablemente suele ser así y es como se manejan en su mayoría de veces este tipo de situaciones. Nos saluda Emily Álvarez, saludos desde Chimalhuacán. Julián Fierro, saludos de Tlaquepaque, Jalisco, gracias por compartir los conocimientos. Andrea Ramírez, saludos a todos, muy buenas tardes, licenciado Adrián.
Orte Juárez nos dice, hola, buenas tardes, saludos desde Serafín García, también nos manda saludos de la ciudad de Puebla. Y bueno, en este caso, pues bueno, agradecemos a toda la participación, también nos hace falta Sonia Negrete. Buenas noches desde la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Si se da cuenta, la audiencia que tenemos son abogados y abogadas, todos especialistas en este tipo de temas y interesados en poder llevar a cabo y poder conocer de sus conocimientos. Nos dice Lu Hinojosa, muy buenas tardes, licenciado Adrián. ¿Nos podría decir por qué una acusación hacia los padres por muerte de cuna? ¿A qué se refiere cómo puede ser una acusación de padres por muerte de cuna? En un supuesto de una acusación directamente hacia los padres por muerte de cuna, estamos hablando de homicidio culposo. Bueno, para la audiencia que quizá no haya escuchado o quizá por ahí muy vagamente este término, es cualquier, por ejemplo, en este caso los padres no tuvieron la más mínima intención de que el bebé muriera, ¿no? Lamentable, pero es un hecho que los padres no desearon. Fue un mero accidente. Entonces, aquí en este caso, pues bueno, no tendría por qué interponerse alguna sanción, porque inclusive hay una jurisprudencia que enmarca que no se tendría por qué castigar a los padres en este tipo de accidentes, que de una u otra forma no vamos a quitar el término que es un homicidio culposo, cuando el daño por perder a un hijo ya es lo suficiente como para todavía darle una sentencia de privación de la libertad. Entonces, hay ciertas consideraciones en esta jurisprudencia que me gustaría compartírselas con ustedes, si me lo permiten, que la publiquen en la página de Facebook. La voy a buscar para que le puedan dar una leída completa, porque es extensa, en donde, pues bueno, dicen, a ver si ya tuvieron el sufrimiento de perder a un bebé accidentalmente, tampoco se les va a poner una sanción privativa de libertad por este mismo hecho, cuando el sufrimiento del accidente pues, ya fue ocasionado. Entonces, más que nada lo podemos enfrascar como ese delito. Se podría tipificar como homicidio culposo. Es decir, no hubo la intención de que este hecho se cometiera. Es trágico, suele suceder. Hay que tener cuidado con este tipo de situaciones. Bien, licenciado. Ante esta situación, digo, bueno, lo que estamos haciendo, pues finalmente es una serie que nos está preguntando todos los usuarios de redes sociales, nos están haciendo todas sus preguntas. Con mucho gusto, pues finalmente aquí las estamos reproduciendo. La idea y este espacio es para evidenciar precisamente todos los mecanismos que usted como especialista de la materia pueda determinar y pueda compartirnos este conocimiento. Nos manda a saludar Brenda de Tlalnepantla, Estado de México. Muy buenas tardes, licenciado Adrián. Ana Santiago, saludos desde Oaxaca. Y pues bueno, también Carolina Grimaldo Ortega nos dice saludos desde Texcoco. Licenciado Adrián, en el foro, dentro de todos los mecanismos, usted está hablando todo lo que es el aspecto en sede ministerial, por lo que entiendo. Entonces, en esta etapa que usted, licenciado, en la audiencia, ya dentro de la representación, ¿qué son los requisitos o qué son las sugerencias que usted como abogado, como postulante y operador nos puede recomendar para todos los que estamos escuchándolo dentro del gremio? ¿Qué les podría recomendar ante alguna situación que quizá podrían inculparlos inclusive por algún delito y pues bueno, teman en esta precisamente presunción de inocencia? Lo que siempre suelo recomendar es si realmente hay un hecho que tiene que denunciarse, que se haga. Muchas veces como ciudadanos no lo hacemos por miedo, por pensar que es tardado, odioso, etcétera. Entonces, ante cualquier situación, denunciar, ¿no? Cuando nosotros estamos del otro lado, denunciamos. Sin embargo, cuando a nosotros nos amenazan o nos dicen que lo voy a denunciar, lo voy a demandar, bueno, o sea, saber si realmente es procedente la situación que está sucediendo en ese momento para que efectivamente se pueda llevar a cabo o se admita una demanda e informarse bien sobre si es procedente o no, porque muchas veces se dice únicamente por decir, no se especula, y es que voy a denunciarte, voy a demandarte. Bueno, pues sí, o sea, si realmente se está cometiendo algún hecho por el cual amerite alguna sanción a futuro, enfrentarla, por supuesto. Siempre consultar a un abogado. No podemos estar en tentativa de que no, pues veo a ver si me denuncia, me espero a que llegue un citatorio, espero a que lleve alguna otra situación, ¿no? Entonces, una notificación. Entonces, es importante no tomar a la ligera este tipo de temas.
¿En qué sentido se refiere? ¿Podría ser más específico cuando se refiere a es importante no dejar, no dejar este tipo de temas? ¿A qué se refiere con ese sentido, licenciado? Bueno, normalmente cuando se llega a ver un conflicto de intereses por algunas partes, siempre, nunca falta la persona que si es que te voy a demandar, voy a denunciarte. Bueno, o sea, si se va a hacer, yo siempre recomiendo también llegar a una conciliación, saber realmente encontrar cuál es el problema y con base en ello solucionarlo. O sea, para precisamente no llegar a instancias legales, no llegar ante un ministerio público, no llegar ante un juez. Siempre tratar de conciliar las partes para ver pues, realmente qué es lo que se requiere, ¿no? Es un ejemplo, si están demandando alguna deuda que se tiene, un pagaré, algún arrendamiento, si se deben 100,000 pesos, pues bueno, mira, sabes que ahorita no tengo los 100, te doy 20 y lo restante te lo voy pagando, los 80 te lo voy dando mes con mes, ¿no? O sea, que se haga por escrito y que lo firmen ambas partes para que no lleguemos a un caso del Ministerio Público, del juzgado, etcétera. Yo creo que es un gasto de tiempo y dinero. Entonces, lo recomendable siempre es tratar de llegar a una conciliación. Usted entonces hace referencia, o usted como abogado postulante sugiere que antes de llegar a una instancia de sede de investigación ante una fiscalía, sugiere que previo se agoten los mecanismos como instancias civiles o instancias mercantiles, licenciado. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es importante. De hecho, una forma práctica de llevar a cabo el derecho en Estados Unidos, hay algo que se llama opening. O el discovery, perdón, se llama discovery en Estados Unidos. El descubrimiento, traducido aquí en español en México, es en donde ambas partes muestran lo que tienen y con base en esto ambos llegan a un acuerdo. Es importante eso porque una teoría que tenemos que sacarnos de la cabeza como mexicanos y como abogados es que ya está muy sonado nos vamos en el juzgado, no me importa lo que digas, habla con mi abogado, ¿no? O sea, hasta cierta forma prepotente la situación. No tiene por qué ser así, o sea, y en todo caso que nosotros hagamos un descubrimiento de las cosas que tenemos, mostrar absolutamente todo. En Estados Unidos se tiene la cultura de que no tenemos que esconder nada, ¿no? Porque aquí en México, si tratamos de llevar a cabo esto, nos damos cuenta que a la mera hora ya tiene un más bajo, ¿no? Ya tenía algún pagaré por ahí perdido, algún testigo, etcétera. Yo creo que lo importante es eso, poner sobre la mesa cuáles son las cuestiones que ambas partes quieren, llegar a una resolución sin necesidad de llegar a instancias judiciales. Que digo, hay situaciones en donde por supuesto que tenemos que hacerlo, en donde un juez tiene que tomar una decisión para llegar a llevar a una sentencia, pero si no es necesario, que lo evitemos, o sea, que se eviten estos trámites, inclusive hasta muchas veces tediosos, y que se llegue a una conciliación por las partes. Digo, podría un abogado inclusive, o dos, estar como mediadores, pero ellos no van a intervenir, ellos únicamente están sondeando la situación para que lleguen al mejor arreglo. Muchas gracias, licenciado. Nos comentan también, nos mandan saludar, le mandan saludar, licenciado, desde Tabasco. Rafael Atilaño Montaño, muchas gracias, saludos. Nos comenta, en una carpeta de investigación por tentativa de feminicidio por dejar lesiones en cara, donde se denuncian hechos y testigos, un día y una hora y un lugar, pero con un informe de hospital público. El expediente clínico es de fecha y hora distinta. ¿Es posible solicitar un sobreseimiento? Bueno, adelante, licenciado, nos están preguntando. Ok, bueno, ¿qué diferencia el historial clínico? Ya no alcancé a escuchar esa parte. Sí, se lo comento, licenciado, nuevamente. En una carpeta de investigación por tentativa de feminicidio por dejar lesiones en cara donde se denuncian hechos, testigos un día y una hora y lugar, pero con un informe de hospital público, el expediente clínico es de fecha y hora distinta. ¿Es posible solicitar un sobreseimiento? El expediente es de fecha y hora distinta. Podría haber un cabo suelto por ahí porque en la carpeta de investigación se tiene que establecer precisamente los hechos que se mencionaron con anterioridad, hechos de modo, tiempo y lugar. Si tenemos estas situaciones, pero en el expediente tenemos otras, habría que ver qué tan diferentes o qué tan distantes son estas fechas y horas, porque
sabemos que en el hospital no atienden rápido, o sea, ni menos en un hospital público. O sea, hay deficiencia en los hospitales públicos a tal grado de que muchas veces no se te atiende en el momento por el grado de urgencia. Quizá hay pacientes más graves, está sobrepoblado y más ahorita con esta situación de coronavirus, entonces no se le atendió en la hora que debía asignarse, ¿no? Sino un día después, horas después. Tendríamos nosotros que ver qué tan alejados son estos días y horas para, pues, obviamente, compararlo con el hecho de la carpeta de investigación. En este caso, pues bueno, si ya se tipificó como tentativa de feminicidio, podríamos reclasificarlo a lesiones, ¿no? Porque para que se lleve esta situación de feminicidio hay otras situaciones que se tienen que comprobar. Difícil de comprobarlas, pero por supuesto que se puede. Tal es el caso que ya hemos visto variantes en noticias y demás, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que ver diferencias de horario y de días. ¿Por qué? Porque se llevó a cabo la tentativa de lesiones un martes, pero la denuncia se haya hecho un jueves, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenía miedo la persona de salir, estaba amenazada. Muchas veces hemos tenido casos en la oficina en donde están hasta encerradas con llave. Hasta ese día pudo salir, pudo levantar su denuncia y demás. Entonces, tendríamos que ver los hechos para ver si realmente habría un afectamiento a la carpeta de investigación o no, que digo, no se tendría por qué sobreseer. Muchas gracias, licenciado. Nos hacen preguntas también. Orte Juárez, ¿cuántos gramos de marihuana está permitido portar? ¿Cuántos gramos de marihuana? Mira, aparentemente ahorita están entre los 5 aproximadamente. Digo, todavía está en discusión esta nueva reforma. Todavía estamos en pañales en eso. Digo, yo creo que como mexicanos no tendremos todavía la madurez suficiente como lo es en otros países donde es legal. Entonces, ahorita inclusive, pues también en cuanto al gramaje está complicado porque hay que comprobar si es de uso personal, si es de uso medicinal, etcétera. Entonces, muchas veces lo que hacen es eso, o sea, descargan información falsa para comprobarlo, pues es que yo la necesito, yo la requiero para cuestiones medicinales, cuando no es así. Entonces, muchas veces sí depende mucho de esa situación, de para qué es el uso que se va a dar, ¿no? Porque hay situaciones y medicamentos en donde se requiere gran cantidad para hacer algún ungüento o una crema, y otra que es lo más común aquí en México, que es para fumarla. Muchas gracias, Lick. Nos dice Guadalupe, ¿la presunción de inocencia es la misma para los menores de edad? Sí, por supuesto. Debemos tener en claro que debe estar acompañado, por supuesto, de un tutor o algún padre, ¿no? Que sea su representante legal para precisamente llevar a cabo todo este trámite, porque no pueden estar o sea, tal cual solos en la agencia del Ministerio Público. Tiene que existir alguien en su representación, por supuesto, pero goza de los mismos derechos. Gracias. De misma forma, Ana Santiago, soy estudiante de la carrera de Derecho. En cuanto a la conciliación, ¿cuál es la instancia y el escrito que usted menciona para que tenga fuerza legal o validez? Licenciado, ¿nos podría decir? Ok, bueno, depende. Si es una situación en la cual no requiere llegar al Ministerio Público, únicamente basta con el escrito que nos otorga el juzgado cívico, bueno, juzgado de paz, del cual únicamente una constancia en donde ambas partes están llegando a una resolución, y esta, por supuesto, ya tiene el valor probatorio para el que se requiera. Eso si es, digamos, algo local. Ya si estamos hablando de algún delito, pues bueno, sí tendría que haber una comparecencia al Ministerio Público. Si es una cuestión familiar, civil, mercantil, tendría que haber un convenio en el cual manifiesten las voluntades ambas partes para que el juez a su vez también tenga el conocimiento del mismo. Y por supuesto que se tiene que ratificar esto, ¿no? O sea, se hace el convenio, se ratifican las partes y es donde ya tiene todo el fundamento legal. Gracias, licenciado. También nos están haciendo este comentario. Tengo entendido, Orte Juárez dice, tengo entendido que la presunción de inocencia es un principio de derecho. ¿Qué sucede, licenciado, cuando se viola este principio? ¿Cómo se puede combatir esta violación? Bueno, esta violación es una violación a los derechos humanos.
se tiene que dar a conocer, por supuesto, a la Comisión de Derechos Humanos para hacer valer tu derecho, porque no es como tal únicamente un principio al aire, o sea, existe realmente derechos humanos quienes los encargados de avalar que se lleve a cabo este principio, porque por supuesto, muchos lo vimos en la película Presunto Culpable, si no la hemos visto se la recomiendo, pueden verla inclusive en internet, en donde no se le, bueno, en ese entonces no existía la presunción de inocencia, pero si ese mismo procedimiento se lleva a cabo actualmente, están violando totalmente ese principio, entonces tendremos que dar vista a la Comisión de Derechos Humanos. Esa vista, ¿cómo se hace, abogado? ¿Me podría aclarar cómo esa vista que usted está dando? Nada más solicita hacer intervención a la Comisión de Derechos Estatal, a la Nacional. ¿Cómo es que se maneja? ¿Nos podría explicar? Se elabora un escrito en donde se manifieste precisamente el hecho en el cual se está violando obviamente el principio, la presunción de inocencia y pues bueno, tendríamos que establecer tiempo, modo y lugar. ¿En qué fecha? ¿Cómo fue que se llevó a cabo esta situación? Y por supuesto en dónde, ¿no? Entonces obviamente así es como nosotros daríamos vista, dejar algún correo electrónico, un número de teléfono, para que en cuanto la comisión nos haga alguna notificación, nos las haga llegar vía correo electrónico, vía teléfono o inclusive hasta personalmente podríamos dejar un domicilio para que pueda seguir en contacto la comisión y sigamos, bueno, en línea sobre la solicitud. Esta solicitud, insisto, que usted se refiere con relación a la Comisión de Derechos Humanos, se le da vista, pero usted nada más hace el conocimiento a la Comisión Estatal, al Ombudsman Nacional, o depende del tipo de delito. ¿Para qué es este procedimiento de darle vista a la Comisión de Derechos Humanos? Para poder determinarlo. Ok, se le da vista precisamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para... Nacional. ¿Mande? Nacional, entonces. Sí, Nacional de Derechos Humanos, para que a su vez probablemente corrobore el expediente en el cual se está violando este principio de derecho. Se tiene que manifestar absolutamente todo lo que ha obrado en él, tanto el expediente como una versión personal de cómo es que se llevó a cabo. Bien, Ana Valeria nos dice, ¿nos puede hablar un poco sobre el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva? Sí, por supuesto. Gracias. Bueno, Sí, le escucho, licenciado. ¿Ya me escuché? Sí, ahí le escucho perfecto. Ana Valeria nos dice, ¿nos puede hablar un poco sobre el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva? ¿Sí me escucha, Alec? Totalmente, le escuchamos fuerte y claro, licenciado. Le escuchamos fuerte y claro, licenciado Adrián. Bueno, pues tenemos a ver, pequeñas fallas técnicas. El licenciado Adrián nos comentó que tenía fallas en su internet, pero licenciado, ya está en contacto, ya nos escucha. ¿Ahí me escucha, Alec? Totalmente. Maestro, ¿ahí me escucha, maestro? Fuerte y claro, claro que sí. Me comentaba la licenciada Ana Valeria, nos dice, ¿nos puede hablar un poco sobre el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva? Bueno. Le escuchamos fuerte y claro, licenciado Adrián. El licenciado Adrián ha tenido fallas, nos comentó que al principio de comenzar esta plática y esta ponencia, nos comentaba que tenía fallas en cuanto... ¿Maestro, me escucha? Sí, licenciado Adrián, le escuchamos fuerte y claro. Buenas Creo que ya, maestro, a ver. ¿Ya ahí nos escucha? Entonces, bueno, el licenciado Adrián ha tenido dificultades técnicas desde el principio de poderse conectar. Es entendible desde el punto de vista que la telepresencia, decía la retórica, a veces nos gana en la tecnología. Entonces, pues, este tipo de comentarios y este tipo de dinámicas a veces se complica, no solo por la conectividad, sino a veces distintos factores, por el tema de que a veces están desde los smartphones y es complicado poder tener un espacio para que se pueda dar la comunicación. Entonces, en lo que se restablece o en lo que el licenciado Adrián, ojalá y podamos tener todavía este espacio para poder comentar las preguntas
y la dinámica que la licenciada, los usuarios nos están comentando, pues con mucho gusto voy a continuar. Quiero aprovechar este espacio también para mandar saludos a todas las comunidades académicas, a todas las barras de abogados, asimismo como estudiantes, alumnos y alumnas de diversas universidades. Pues es el caso para Universidad Humanitas, Universidad UNIT, también es el caso para los operadores del derecho que nos están viendo ahorita en redes sociales. Les comparto prácticamente la gente que nos está viendo, a Yassi Yasmín desde Cuautitlán Izcalli, al licenciado Miguel Rendón que nos está analizando, nos está viendo, saludos licenciado Miguel Rendón, al licenciado Marco Barrón de la Notaría 133 de Atizapán. Asimismo, también quiero aprovechar este espacio para mandar un fuerte abrazo a la licenciada Katy González, que nos está viendo en este momento, a la licenciada Grace desde Cuautitlán Izcalli, y pues bueno, esperando que el licenciado Adrián Sánchez ya se haya conectado, ya haya tenido algún tipo de comunicación, pues vamos a continuar. De este modo, pues quiero agradecer este espacio que ustedes nos están viendo en Lex Informa, porque como se darán cuenta, todos los ponentes que tenemos son ponentes de primer calidad. ¿A qué me refiero con este tema? Estos ponentes siempre han estado perteneciendo al foro, al gremio, y nos dan gusto por parte del licenciado René Castellano Holguín, que es nuestro director y nuestro fundador de la revista Lex Informa, el cual ha tenido a bien a tener la invitación de distintos especialistas en materia jurídica, y como se han dado cuenta, entre juzgadores, juzgadoras, operadores del derecho, especialistas en temas de distintas características esenciales que para el foro jurídico son muy importantes. Es de ahí que si ustedes quisieran, dentro de la participación y quieran su constancia, esta misma se les puede expedir. Ustedes se les requiere que tengan prácticamente acreditar, y con el cuerpo técnico ustedes puedan ya ponerse de acuerdo para que les manden su constancia y ustedes ya puedan verificar cuáles son las constancias, cuáles son los cursos que más les interesa. También el cuerpo técnico del Lex Informa, todo lo que es el staff técnico, va a estar recabando todas sus solicitudes, sus peticiones. Si quieren hablar también o quieren proponer a alguien en especial para que venga y que participe dentro de estos proyectos del Lex Informa, pues sería para nosotros es un honor poder compartir y poder seguir difundiendo este espacio y ampliar este espacio y conocimiento jurídico. Es de ahí que pues es importante seguir con estos espacios, seguir con este tema. Y si ustedes quieren proponer algún tema en especial, con mucho gusto a todos los que nos están viendo y con todos los que nos están analizando y nos están ahí siguiendo en redes sociales. Yo por mi persona, con mucho gusto también he participado en este tipo de espacios y en este tipo de foros. Les dejo mis redes sociales para quien tenga el gusto de quererme seguir. Yo me encuentro en redes sociales como abogado David A. Cadena, me encuentran en Instagram como David Cadena, me encuentran como en Twitter Pajarito Azul como Advocatus Cadena. Y pues bueno, sus servidores especialistas en temas de género y justicia. De hecho, terminando ahorita esta conferencia, bueno, esta moderación de esta participación del licenciado Adrián Sánchez, su servidor se incorpora en telepresencia a las 21 horas, aprovechando el espacio en lo que se conecta el licenciado Adrián. A las 21 horas tengo una participación en la Cámara Nacional de la Mujer de Baja California para atender justamente el tema de la violencia contra las mujeres. ¿Qué se está dando con todos estos principios de las alertas de violencia de género decretadas en las entidades del país? ¿Qué se está dando con los mecanismos para poder establecer estas políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres? Entonces, a las 21 horas, si ustedes están interesados y todavía les da el espacio, con mucho gusto los espero en una conferencia que voy a estar dando para Baja California. Bueno. Licenciado Adrián, ¿ya tenemos contacto con usted? Sí, maestro, ¿ahí me escuchan? Perfectamente, te escuchamos claramente. Okay. Licenciado, estábamos aquí haciendo una pauta y estaba dando ya mis comerciales, aprovechando del espacio. El foro y los usuarios que se están conectando, todos los seguidores que tiene Lex Informa, tienen distintas dudas y distintas incertidumbres. Nos decía la compañera, la usuaria Ana Valeria, que se pueda hablar un poco sobre el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva. ¿Qué se tiene que hacer al respecto? Licenciado, ¿nos podría usted ampliar un poco más de este tema? Ok, bueno, pues para menoscabar esta situación es importante mencionar que absolutamente todos los ciudadanos, por el simple hecho de pertenecer
a México tenemos ese derecho. ¿Por qué? Porque es el derecho que tal cual el Estado nos brinda para nosotros llevar a cabo prácticas judiciales. Es decir, que nosotros, por el hecho de llevar a cabo una denuncia o una demanda, se tiene que tomar por certero. O sea, si bien es cierto que mencionamos la presunción de inocencia, también debe de proteger a ambas partes. Y es un derecho fundamental, como bien lo menciona, y personal. Todos tenemos el derecho de una justicia pronta y expedita, que por supuesto lo avala la Suprema Corte de Justicia. Gracias, licenciado. Nos dice, entendemos las fallas técnicas, que de repente esto sucede, no se me va a ir la luz, te voy a tocar madera. Nos dice Anthony Hebel. Buen día, buenas noches, perdón. Entonces, ¿cuándo se acredita la violación al principio de presunción de inocencia? ¿El procedimiento judicial sigue o se suspende? En lo que se resuelve la violación al principio, luego entonces, ¿cuándo se resuelve? ¿Qué beneficios tendría en el procedimiento judicial? ¿Sí quedó clara la formulación, licenciado, o quiere que se la vuelva a leer? Perfecto. Bueno, pues, ¿qué beneficios tendría el que se viole el que se viole este derecho? Ninguno, o sea, no tendría ningún beneficio, todo lo contrario, nos perjudicaría a ambas partes, y más porque, pues bueno, como bien lo mencioné, es un derecho que lo está avalando la Suprema Corte de Justicia, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, en todo caso que se viole esta situación, por supuesto que se tendría que poner pausa al procedimiento para una vez continuar. O sea, digo que es sumamente raro que se pueda llevar a cabo esto, que no se respete este principio. ¿Por qué? Porque entonces ahí el juez ya estaría incurriendo en ejercer mal sus funciones, porque por el que la reforma ya está hecha, e inclusive ya es de cajón que absolutamente a todos los jueces en materia penal pues lo lleven a cabo, sin necesidad de estarse recordando, que puede haber por supuesto algún caso, no digo que sea imposible, sin embargo es muy difícil que suceda aquí en México. No entendí lo último, es muy difícil que, ¿qué, perdón? Que suceda aquí en México. Que suceda en México, no en una entidad de la federación en específico, sino simple y sencillamente es difícil que se pueda acreditar, se pueda establecer este mecanismo. No difícil que se acredite, sino que se viole este principio fundamental. Perfecto, es que no lo había entendido bien, es lo que nos comentaba el licenciado. Muy bien, entonces, nos dice instructor de Haro, ¿qué repercusión tiene la presunción de inocencia en donde un detenido se le toma fotografías y videograbaciones y se sube a redes sociales por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley? Estas fotos y videos son ajenos a la documentación del policía que realiza en su IPH. Por supuesto, totalmente. ¿Cuál sería la repercusión? ¿Cómo, perdón? ¿Cuál sería la repercusión? Ok, desafortunadamente, estamos utilizando los medios electrónicos para, a veces le damos buen uso, otras veces no tanto. Digo, como tal, el servidor público no tendría el por qué estar videograbando a las personas, que ahora es muy común que en los videos de Facebook y de redes sociales vemos que ambas partes están con su smartphone grabándose frente al cristal del automóvil, ¿no? Entonces, ninguna de las dos partes debería de hacerlo. Sin embargo, pues bueno, se ha denostado absolutamente que es muy fácil hacerlo, por ende todos lo quieren hacer como medio de protección. Es decir, si me pasa algo, responsabilizo al policía tal, de nombre tal, con número de patrulla X, ¿no? Entonces, que el servidor público tenga este tipo de videos, por supuesto que podremos inclusive dar aviso a servicios internos para que evalúen que el servidor público esté llevando a cabo su labor de una forma correcta. A servicios internos, estos son los encargados de evaluar precisamente esta situación. Es recomendable, sí, cuando se considere que nuestra vida está en riesgo, inclusive, o nuestro patrimonio, por supuesto, y no tiene gran alcance probatorio, pero pues si a la gente le hace sentir segura el que esté videograbando, pues está bien. Y aparte nos da datos que por supuesto nos sirven si se llegara a una carpeta de investigación. Número de patrulla, nombre del policía, cuántos eran, etcétera. O sea, sí sirve, pero no lo recomiendo mucho. Yo recomiendo simplemente dialogar qué es lo que está sucediendo, si se cree que no están haciendo bien sus funciones, servicios internos que hagan una revisión de labor de los funcionarios, y pues bueno, todos felices, tanto el conductor que siga su camino
como el policía que precisamente sigue efectuando su labor. Tengo entendido que en la Ciudad de México hay una reforma en el cual ya está prohibido, de hecho se le conoce la ley, no tengo el nombre a la mano, pero esta ley precisamente establece, yo te lo platico, ¿por qué? Porque veo el día al día, por ejemplo, todos los primeros respondientes que hacen detenciones o que hacen detenciones relevantes, tienen que informar a grupos de redes sociales que pertenecen a un mismo agrupamiento, pertenecen a una misma situación. Te platico el caso en concreto del tema de hace 3 semanas de los policías, de los 13 policías fallecidos, o más bien acribillados y cruelmente y cobardemente asesinados ahí en el sur del Estado de México, donde los primeros videos y los primeros indicios fueron compartidos a grupos de policías del Estado de México, y estos pues, a su mismo fueron a reproducir, y eso fue lo que salió en redes sociales, cuando precisamente no se sabía y se desconocía todo el tema de quiénes eran los que estaban participando, toda la investigación pues ya estaba difundida en redes sociales. Entonces, quiero pensar que Anthony Hebel lo que hace con relación a su comentario es con relación a la violación del principio de violación de inocencia. ¿En qué sentido? De que en el momento que están haciendo la puesta a disposición, en ese momento, en ese momento es cuando se está dando a conocer que ya se están perdiendo todos los indicios y sobre todo toda la etapa de investigación, porque ya fue previamente difundida en redes sociales, en grupos de WhatsApp, y esto como consecuencia considero atenta totalmente contra la dignidad, incluso pues bueno, del propio detenido, del propio indiciado. Es correcto, maestro, y de hecho, lo escucho, de hecho, hubo una situación en donde hubo un feminicidio y por supuesto que se llevaron a cabo fotografías de estas personas que, de policías de investigación, me parece, en donde tomaron fotografías al cadáver, las subieron a sus redes sociales y se viralizó. Bueno, precisamente para evitar este tipo de situaciones en donde se violente la integridad, inclusive de la familia de esta persona que ya falleció, es por eso que se prohíben. Yo por eso hace un momento mencioné, no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque pues nosotros estamos atentando, a fin de cuentas, yo prefiero siempre el diálogo, o sea, llegar a cabo una resolución, es decir, mucha gente piensa que no puede detenerlos porque sí, el policía es servidor público, sin embargo, puede porque en ejercicio de sus funciones pues está revisando que no haya algún hecho ilícito, ¿no? Que previamente tiene que haber sido denunciado. Si en este caso no procede, aquí están mis documentos en regla y continúo con mi tránsito sin mayor preámbulo. Muy bien. Nos comenta Corpus Juris Civilis, saludos. Nos dice, eso que usted le llama conciliación es en lo que jurídica y constitucionalmente se le conoce como justicia alternativa. Lo hace como comentario. Víctor Padilla, cuando un delito considerado grave solicitan orden de aprehensión contra el sujeto, se les otorga más, sin embargo, los datos de prueba no arrojan mucha información existente, el dicho de la parte ofendida, sin testigos, sin acreditar con ginecólogo ni psicólogo, afectación en su persona como tal. Si es solo su dicho, se está en investigación complementaria. Nos pregunta Víctor Padilla, ¿es posible, si no se arrojan más datos de prueba, solicitar al juez de control reclasifiquen el tipo de delito? Podría reclasificarse, inclusive muchas veces se llegan a confundir los delitos, por supuesto, que no debería de ser en donde está denunciando una violación y realmente únicamente fue abuso sexual, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones es donde, por supuesto, que se puede reclasificar el delito. En lugar de que hubiera una violación, que es el caso que fue un abuso sexual, ¿no? Les digo un ejemplo, pero por supuesto que podría reclasificarse. Gracias. No, José Carlos Aguilar. Entonces, el hecho de que un juez de lo civil tome en consideración como prueba una denuncia ante el Ministerio Público y con ello dar por hecho que la parte demandada es un abusador, ¿no sería una violación de presunción de inocencia? Por favor, ¿me puede repetir la pregunta, maestro? No lo... Comenta José Carlos Aguilar. Entonces, el hecho de que un juez de lo civil tome en consideración como prueba una denuncia ante el Ministerio Público y con ello dar por hecho que la parte demandada es un abusador, ¿no sería una violación de la presunción de inocencia? No, es que de hecho, como tal, el juez únicamente está valorando
pero a conciencia de que él, por supuesto, no lo va a sentenciar como culpable o inocente, simplemente como un mero antecedente, es decir, que hay un antecedente en donde hay una denuncia en contra del demandado y por ello se está ingresando para dar de conocimiento al juez, pero el deber del mismo es separar las áreas, es decir, esto es vía penal, si es culpable o no, va por vía penal y aquí estamos en una situación vía civil, en donde pues, la sentencia será conforme a lo ordenado en la demanda civil, no se tendrá por qué involucrar lo penal. Que digo, se hacen colaboraciones, pero a fin de cuentas únicamente queda como antecedente. Muy bien, licenciado, pues, licenciado, ¿tendrá redes sociales que nos quiera compartir para toda la comunidad que quiera saber más o que sin embargo quiera tener alguna duda o incertidumbre jurídico que nos pueda compartir, licenciado? Sí, por supuesto. En Facebook y en Instagram me encuentran como @miabogadodefensor. Podremos ahí inclusive comentar, debatir de cualquier situación legal y digo, también no necesariamente el derecho, ¿no? Yo creo que todos somos humanos y pues así como me gusta el derecho, también me gustan otras áreas, así que no lo vean como un perfil profesional, véanme como un amigo, un servidor y pues bueno, ya estamos a sus órdenes, lo que se les ofrezca. ¿Algún número de contacto, licenciado? Sí, por supuesto, 55 32 29 98 68. Ese es el número WhatsApp del despacho. Si gustan, pueden escribirnos cualquier duda, comentario, saludos. Con todo el gusto del mundo van a ser bien recibidos. Muchas gracias, licenciado. Pues bueno, a nombre de Lex Informa y a nombre del licenciado René Castellano Holguín, director y fundador de la revista Lex Informa, yo quiero agradecerle a toda la comunidad que se conectó en este espacio, en esta hora, para poder participar, poder hacer sus preguntas y de en verdad, créanme que este tipo de espacios son importantes. Si ustedes quisieran tener o proponer algún otro tema, con mucho gusto, el equipo técnico de Lex Informa está para recibir sus peticiones. Si quisieran que algún ponente, algún conferencista o en su caso, alguno de los que participan dentro de la función institucional del Poder Judicial del Estado de México o de alguna de las entidades de la República, con mucho gusto Lex Informa se va a poner en contacto para poder determinar y para que este espacio de difusión y cultura y conocimiento jurídico sea más amplio. Licenciado Adrián Sánchez, muchas gracias por su participación, fue un honor participar y estar en este espacio con usted. Esta es su casa, Lex Informa, y le agradecemos que haya estado con nosotros en esta su casa. Maestro David Cadena, muchísimas gracias por esta grata, plática, charla. También se me hace padrísimo que la gente pueda interactuar con nosotros, que nos haga comentarios, dudas, preguntas, saludos. Creo que es algo sumamente importante que haya esa interacción con las personas y por supuesto que también no solo con los abogados, sino con arquitectos, psicólogos, ingenieros. O sea, es algo sumamente increíble. Yo creo que el derecho es para todos, entonces todos tenemos inclusive hasta la obligación de saber el derecho porque siempre se ocupa. En toda nuestra vida es derecho. Entonces, qué padre esta labor que está haciendo Revista Lex Informa. Muchísimas gracias por la oportunidad, te agradezco de antemano y pues bueno, nos vemos muy pronto. Muchas gracias, licenciado Adrián Sánchez Guerrero, nuestro especialista en Derecho Penal de Lex Informa, con el tema presunción de inocencia. Que le escribe, que les habla, es David Cadena, en este honor, en esta honrosa comisión que el licenciado René Castellán me hizo favor de poder estar moderando estos espacios, estas conferencias. Para mí es un honor participar con ustedes y no me queda más que decirles muchas gracias, que tengan una excelente noche sin violencia y sin discriminar. Muchas gracias a todos y a todas, muy buenas noches. Hasta luego. Gracias, licenciado, buenas noches.